Hola Adolfo, buenas noches. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas noches, Víctor, ¿cómo estamos? Bien, bien, con el gusto de tenerte aquí nuevamente. ¿Cómo nos fue con el pan de muerto y los festejos? No, fíjate Pues ya que se adelantaron. la verdad, me he portado muy bien en todo ese tema del azúcar. No sé si te comenté, pero sí te comenté que estoy con la dieta para bajar de peso. Ya se me andan cayendo los pantalones, Adolfo. Ahora no Entonces sé qué ya voy a hay hacer. dos opciones, ir al sastre o ir al centro comercial a comprar. Tienes dos opciones. Sí, 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 sí. Le voy a decir a mi esposa, si me caen los pantalones, va a decir, ¡ay, qué bueno! Exacto, Vamos a aprovechar. exacto. Ay, ay, ay. Adolfo, pues muchísimas gracias nuevamente. Ya estamos conectados, ya estamos aquí en TikTok. Un placer tenerte nuevamente. En lo que se van empezando mira, ya se empezaron a conectar. Aquí está Carolina Jasso, nuestra amiga doctora. Hola, nos saluda nuestra amiga doctora en Ciencias Químicas y Ciencias Ocultas también, que ya te dijo que me encanta este live. Ese va para ti, Adolfo. Va dirigido para ti especialmente, porque No, conmigo anda, para ti, es que tú lo coordinas, por eso va para ti. por eso, por eso. Sí, claro. Eh, les presento rápidamente, amigas, amigos que van entrando, que van uniéndose al live. Esta es una página dedicada a la salud, segunda opinión, punto, B de Víctor, M de Marín. Muchos temas de salud, salud física, salud emocional, salud psicológica, reproductiva, sexual. Y ahorita, hoy específicamente, tenemos aquí el gusto, el honor de acompañarnos con el doctor Adolfo Hernández Garduño. Él tiene una brillante trayectoria en muchas áreas de la medicina y de la salud. Dice Carolina que le encanta por los dos. Es muy diplomática, es muy Está bien, diplomática. me parece que se ha compartido. Sí, Eso es sí, bueno. eso es bueno, sí, eso es bueno. Luego les voy a contar una anécdota de mi nene, de Ian, al respecto. Entonces, Adolfo, por favor, platícanos, si nos hace favor de presentarte, de tu trayectoria académica, profesional, para que te conozcan más las personas que nos están acompañando. Bueno, nuevamente, Víctor, gracias por la invitación. Buenas noches. Soy Adolfo Fernández, soy médico, soy pediatra. Tengo un entrenamiento en lactancia materna, que nunca hemos hablado de lactancia aquí, aprovechando el tema, Platicamos ¿no? uno de estos días, ¿No? claro. Y lactancia y COVID, además, está interesante, ¿no? El tema. Además, tengo una maestría en nutrición, epidemiología nutricional, y una maestría en salud pública, ¿no? Con enfoque en epidemiología, y hoy, pues, el tema en esta pandemia, pues de alguna manera, como les digo, he comentado, he desempolvado mi diploma de epidemiólogo que pensé que no iba a tener mucha utilidad, y llenos aquí, ¿no? La parte clínica epidemiológica. Muy bien, Adolfo, muchísimas gracias, amigas, amigos, compartan el live, ya saben que le tocan la pantallita, le ponen corazoncitos, le ponen caritas alegres y deditos así. Nos pregunta Carolina, que es muy metiche y chismosa, ¿su maestría la hizo en el Instituto Nacional de Salud Pública? La maestría y el doctorado. Las Las dos, dos. ya. Las Muy dos. bien. A los 30, ella es Paulina, el pediatra de ensueño. Ándele. Pues aquí está, Mira, Paulina, aprovéchelo. muchas gracias. Carolina dice No, genial, genial, no qué quiero bueno que. pensar, no quiero pensar del ensueño es que le provoco sueño por el estar hablando, ¿verdad? Entonces No, la no, arrullo. no. No, yo creo que se refiere a toda esta preparación, este cúmulo de especialidades. Anduve por ahí, dice Carolina, en el Instituto Nacional de Salud Pública en algunas estancias. Mira, Muy bien, Carolina, qué bueno. Digo, todas las personas que se dedican a investigación, Carolina se ha dedicado a investigación una buena parte de su vida profesional, investigación en virus del Zika, pues tienen que hacer temas de epidemiología, de estadística, salud pública, ¿no? Así que qué bueno, seguramente Carolina. hay amigos en común y estábamos hablando antes de entrar al aire de un gran amigo que seguramente ya conoce, que es el doctor Vicente Madrid Marina, ¿no? Que es un experto en temas de virología y estamos hablando de VIH, ¿no? Y de virus de papiloma humano y de cáncer cervicuterino, ¿no? Y él es un experto, entonces Dice que seguramente sí lo conoce. ella ha convivido con algunas gentes que obviamente conozco ahí en el Sí, dice que instituto. sí lo conoce a Vicente Madrid. Hay que invitarlo, Víctor. Bueno, vamos a invitarlo, claro que sí, con todo gusto. Muy, muy bienvenido. Bueno, Adolfo, déjame, como decía un amigo mío, no venía yo preparado,
Exacto, no veníamos, no estamos pero, preparados para esta noche. pero aquí tengo las diapositivas que nos hiciste a favor de elaborar para nosotros. A ver, cuéntanos, por favor. Pues mira, ya estamos en poco más de 250 millones de casos y ya rebasamos este numerito que decíamos, de acuerdo a básicamente a la Universidad de Johns Hopkins, ya rebasamos los 5 millones de muertes, que veníamos comentando desde hace semanas que este número para mucha gente ya se rebasó hace tiempo cuando sumamos, ¿no?, el exceso de mortalidad. Y México la semana pasada, calladito, muy discreto, dijo que teníamos ya más de 600 muertes relacionadas con COVID, ¿no? Entonces ellos dan unos números que los vamos a ver un poquito más adelante, pero realmente pues estamos en un tema ya interesante y vamos a ver que estamos en una situación interesante en algunos lados, como en México estamos viendo un descenso interesante, ¿no? Hoy se reportaba por parte del gobierno que en las últimas 24 horas hay 82 muertes solamente COVID, que es un número realmente muy bajo, la verdad, pero no sé si es por el fin de semana, que luego esto se desfasa de información, pero sigue siendo un número bajo y lo vamos a ver un poco más adelante como en México estamos en una calma chicha, pero Europa no está cantando la misma tonada, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo sé que nos vas a mostrar otros datos, pero me inquieta a mí un poquito también de repente, Adolfo, estas diferencias de que aparentemente aquí estamos tan bien y hay otros países que aparentemente otra vez están empezando Y a sufrir. con patrones como vamos a comentar de vacunación, inclusive mejores que el nuestro, ¿no? Exacto, son detalles que, bueno, ya en un momentito que lo veamos nos harás favor de ayudarnos a entender. A ver, la siguiente, casos, incidentes activos estimados, personas recuperadas por semana epidemiológica. Esto es México, ¿cómo vamos? Pues mira, como yo te decía, tenemos menos casos, pero los casos activos son todavía 22,000 casos, o sea, no es un número trivial. Pero lo que yo quería un poco resaltar es es en esta gráfica esos tres picos que tuvimos. El primer pico fue cuando empezó la pandemia y que hablaban que entre 18 de mayo iba a ser el tema más importante. Pues fue más importante para empezar, ¿no? Y fue cuando empezamos a hacer cambios ahí a nivel ocupación hospitalaria, hacer modificaciones de hospitales, hacer hospitales COVID, empezamos a hacer una cosa que finalmente cuando vino la segunda ola, y esta segunda ola se presentó entre finales del año pasado y este inicio de año, fue catastrófica en el sentido de que no había camas, no había tanques de oxígeno, la gente podía estar afuera y infortunadamente algunas gentes quedaron en espera de poder recibir atención, ¿no? Por esta ola. Y la tercera ola, si vemos realmente la tercera curva, que es en la que Ajá. estamos ahora aparentemente saliendo, en el número de casos fue mayor, pero realmente en la magnitud, como lo vamos a ver, de la gravedad de los casos ha sido menor. Entonces, estamos ahí con un menos 25%, ¿no? De números de casos y esto está en relación al momento más álgido del número de casos que presentamos. Y pongo en un recuadro porque la semana pasada el doctor Macías, que es una gente muy reconocida en el medio, porque fue el que llevó de alguna manera, lideró todo el tema de influenza en México y es una gente con mucha experiencia, un gran infectólogo. Él comenta la semana pasada en Twitter, dice, esto no se ha terminado, pero si no ocurre otra cosa, estamos a la salida del pico delta, ¿no? Porque además los casos que se están presentando es por esta variante delta. Y lo que él habla, que es algo muy interesante, es, oye, vamos a movernos de una situación de pandemia, de un exceso de casos, y nos vamos a empezar a meter probablemente a una situación de un equilibrio donde va a empezar a haber número de casos, y eso se llama este equilibrio endémico en México, aunque esto no descarta, y lo comentabas la última reunión que tuvimos hace 2 semanas, preguntaba si va a haber más brotes, ¿no? Y si va a haber una cuarta ola, ¿no? Entonces, aquí puede haber brotes regionales, locales e incluso brotes nacionales. Todavía eso lo tenemos. Entonces, ¿esto qué significa? Que sí estamos teniendo menos números, pero si vemos el número de casos estimados en México, estamos rebasando los 4 millones de casos y como yo te decía,
En números oficiales de este número que da las autoridades, dan ya cerca de 288,000 muertes, pero la semana pasada la misma Secretaría reconoció que estábamos ya con un tema de más de 600,000 muertes, ¿no? Entonces no es un tema trivial, ¿no? Y el tema que también estamos viendo de esta pandemia, si lo vemos en la siguiente gráfica, si no hay preguntas, Víctor, ¿no? Permíteme tantito, Medicita nos saluda desde Cochabamba, Bolivia, dice buenas noches, mi doc, a usted y al distinguido invitado. Carly Go ve los números y dice qué tremendo. Carly nos saluda desde El Salvador. Paulina dice la importancia de la vacunación. A Exacto. ver, esto es situación de hospitalización, camas generales y camas con ventilador mecánico en México. Exacto, y aquí lo que estamos viendo son tres curvas, una curva en color café claro, una curva en rojo y una curva en verde, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es cómo fue evolucionando la hospitalización en términos generales con la curva en café, ¿no? En las 3 olas que estuvimos, cómo evolucionó el internamiento en básicamente ocupación de camas generales, ¿no? En sala general, y cómo la última curva, la verde, cómo evolucionó, cómo ha evolucionado en camas de cuidados intensivos y que los pacientes requieren ventilador. Y ese menos 88%, lo que está diciendo es cuál es la reducción de la ocupación hoy en día comparado con el máximo que tuvimos, que es ese pico que vemos en la segunda ola, ¿no? Y estamos en un menos 88%. Ya viendo el número para el día de hoy, Víctor, estamos teniendo en camas generales 18% de ocupación. O sea, estamos teniendo menos de una cama por cada 5 camas que están ocupadas por otra razón en el hospital. Y estamos teniendo solamente un 15%, que esto representaría que una de cada 6 personas está internada en una unidad de cuidados intensivos y que está con ventilador. Lo cual, insisto, son números muy interesantes porque estamos viendo cómo sigue reduciéndose el número de casos hospitalizados y de casos graves, y coincido con los comentarios que comentaban. En mi opinión, y lo hemos venido diciendo, para nosotros, aunque nuestras tasas de vacunación no son las mejores, y lo comentábamos la última acción, ¿dónde estamos? Estamos a la mitad, realmente en la región de porcentaje de ocupación, y estamos alrededor del 50% de gente vacunada, que para el gobierno ya alcanzó el 80%, ¿no? Muy bien. Decíamos que hay lugares como Ciudad de México que tienen 97% de Sí. vacunación en personas de 18 años, Mayores de 18. ¿no? Mayores de 18, sí. Amigas, amigos, compartan, estamos llegando al primer cuarto de hora de esta charla muy interesante con el doctor Adolfo Hernández Garduño acerca de actualidades, noticias actuales, interesantes sobre COVID, vacuna anti-COVID, medicamentos anti-COVID. Nos pregunta Medicita, Doc, ¿cómo está Europa? ¿Tiende a subir por el clima actualmente? No, no te nos despeques, Medicita, No que veníamos preparados, ¿verdad? no veníamos preparados, pero el doctor trae ahí unas diapositivas muy interesantes, unas gráficas muy interesantes. Lili Lu dice, con esta gráfica que estamos viendo y la anterior, ¿quiere decir que la siguiente ola será menor por las personas que ya se vacunaron? Podría ser, en el sentido de que vamos a tener, si estamos vacunados, y decíamos la sesión pasada, Víctor, que ya una gente vacunada que se enfrenta al virus puede tener un cuadro o asintomático o leve. Entonces eso significa que la posibilidad de que llegue a un internamiento o llegue a un manejo de cuidados intensivos por la gravedad se puede reducir, y esto ojalá así sea, ¿no? Pero tenemos todavía muchas preocupaciones. Por lo que decía el doctor Macías, hay que tener cuidado porque este momento puede ser que en algunos lados tengamos. Y Baja California, lo comentábamos también la sesión pasada, es el único estado que está de alguna manera todavía dentro de todo el país, es el único que tiene un marcaje diferente, ¿no? Y yo creo que lo podemos mostrar en la siguiente gráfica, ¿no? Aquí está, semáforo de riesgo epidémico del 1 al 14 de noviembre. Entonces, México creó un semáforo epidemiológico para ver cómo estaba la hospitalización, cómo estaba el número de casos, y en base a eso creó este semáforo donde dice el color rojo es el máximo, el color naranja es una situación
alta desde el punto de vista del número de casos e internamientos. El color amarillo es una situación media y el color verde es una situación baja, que no quiere decir que estemos realmente, que tengamos menos casos. Y aquí, ¿qué es lo que estamos observando? De alguna manera, es el estado de Baja California es el único estado que tenemos hoy en día en semáforo naranja, ¿no? Y llama mucho la atención, lo comentábamos desde la vez pasada y he venido platicando con gente incluso del estado, ¿no? De Baja California por otras razones. Y aquí lo que nos llama primero la atención es que este estado, que es Baja California, si ustedes recordarán, en algún momento México recibió una donación de 1.350.000 vacunas de la vacuna de Janssen, y inicialmente esa vacuna se iba a distribuir para ser aplicada en toda la frontera, pero por alguna decisión muy de último minuto, el gobierno decidió poner todas esas vacunas en el estado de Baja California. Entonces, fue de los primeros estados que tuvimos con inicio de vacunación arriba de 18 años, y nos llama mucho la atención el tema de por qué sigue naranja. ¿Cuáles han sido las explicaciones un poco a esto? Y hoy supuestamente se abría la frontera, que no ha revisado realmente si esto ya finalmente se dio para viajes, lo que se llama viajes no esenciales, ¿no? Y lo que sí no ha parado es que el flujo del lado americano hacia el lado mexicano, ese no se ha modificado. Entonces pensamos que esto podría tener primero un efecto en este sentido, y las nuevas autoridades de salud del estado también han comentado que están haciendo más pruebas. Y el estar haciendo más pruebas, ellos explican que esto puede ser también motivo de por qué están teniendo un mayor número de casos. Lo Ok. que es un hecho es que tenemos ahí más casos, y como vemos hay 2 estados en la República que están en amarillo, y el resto de los estados, incluyendo aquí donde estamos nosotros, en la zona metropolitana, en el Valle de México, estamos en verde, ¿no? Verde. Afortunadamente. Qué bueno. A ver, nos pregunta Lili Lu, Adolfo, ¿se esperan nuevas variantes? O sea, mientras el virus tenga la posibilidad de estar contagiando gente, se espera que siga mutando. De hecho, en la Delta tenemos varias variantes de Deltas, y hay una Delta Plus incluso dentro de las Deltas. Y yo he comentado que tenemos mucha preocupación por una variante que se llama variante Mu, y mientras haya gente que pueda tener la infección, el virus puede en un momento dado hacer cambios, y eso se llama mutar, y esto puede hacer que el virus todavía siga haciendo cambios. Y vuelvo otra vez a poner el ejemplo de la vacuna de influenza. Cada periodo invernal el virus de influenza cambia. Lo que hacen en el mundo, y una institución que es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta se encarga de hacer un monitoreo hemisferio norte, hemisferio sur, para saber cómo es que se comporta el virus, para poder preparar una vacuna que se administra en el invierno siguiente, tomando como base la experiencia del invierno previo. Y eso es, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos en el hemisferio norte, estamos en el proceso de vacunación, ahora ya de vacuna de influenza, que más adelante voy a hacer algunos comentarios por el tema de influenza COVID, ¿no? Y entonces hoy estamos cuidando de alguna manera tener una protección dual, ¿no? Para evitar por esta tormenta que decíamos, ¿no? Esta oscuridad invernal, ¿no? Este dark winter que le han hablado, ¿no? Estamos intentando evitar esta combinación de virus de influenza con virus de COVID, ¿no? Muy bien. Nos dice Carolina, ella está en Caborca, dice, yo vivo prácticamente en la frontera y ayer en la noche estaba larga la fila hacia Estados Unidos, pero ahora más tranquilo. Ahora, Carly nos pregunta, de estos casos que están ocurriendo actualmente, ¿ahora son más en ancianos o en niños? ¿Hay alguna población en especial que esté más afectada? Sí, lo que estamos viendo es que hay 5 veces más riesgo de tener casos en personas no vacunadas. Y aquí viene en personas no vacunadas que han tomado la decisión de no vacunarse. Y pongo el ejemplo más sonado en las últimas 72 horas. Tenemos un famoso quarterback de los Green Bay, ¿no? Y Aaron Rodgers había declarado que él estaba vacunado, y hace unos días declaró que él estaba contagiado por COVID. Y lo más interesante fue que reconoció que él no estaba realmente vacunado, ¿no? Y entonces, bajo ese escenario, ¿no?
Hay un tema serio de revisión porque él había aparentemente comunicado que no había estado vacunado, que había estado vacunado cuando realmente no lo estaba. Y ese es un tema que va a llevar inclusive a revisión. Pero regresando al caso, la gente que no está vacunada tiene más riesgo de tener contagio, ¿no? Y al final, las poblaciones que no, en el caso particular de México, estamos hablando en todo el grupo de menores de 18 años. Entonces, la gente que es arriba de 18 años, que decidió no vacunarse, tiene más riesgo, y esto está claro aquí en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Porque hay mucha gente que no está queriendo vacunarse, ¿no? Y son los que tienen más riesgo, ¿no? Muy bien, te da las gracias, Carly, por la respuesta. Ay, ay, ay. Sí, venías preparado, condenado. Casos de COVID rompen récords en Europa. Nos habían preguntado hace un ratito de Europa, justamente, Y la última Merisita. sesión, ¿no? Y la última sesión, ¿te acuerdas, Víctor, que nos Sí, habían preguntado? Y aquí lo que estamos viendo, y es nuevamente de preocupación, es que cuando volteamos a ver Europa y volteamos a ver Reino Unido y volteamos a ver España y volteamos a ver varios países, estamos encontrando, y Reino Unido es un buen ejemplo por el número de población que ya está vacunada, estamos observando muchos casos y algo que llama la atención también es Rusia. Y ahí lo que estamos encontrando es que, a diferencia del Reino Unido, que tiene tasas de vacunación importantes en la población, estamos hablando de, si mal no recuerdo, están arriba del 60% en Reino Unido, ¿no? Contra Rusia, que estamos teniendo una tasa de vacunación como del 50%, en Rusia hay mucha gente reticente a vacunarse. Es curioso, ¿no? La forma en que se aprobó su vacuna Sputnik, ¿no? La forma en que se hizo con estudios muy tempranos y que no estaban los estudios en gran población y que después se vinieron publicando, eso generó de alguna manera cierto nivel de desconfianza en la población y curiosamente estamos teniendo cifras récord, no solamente de casos activos, de casos positivos, sino también de muerte en Rusia, ¿no? Entonces, esto es algo que nos preocupa en términos generales, porque cuando vemos varios de los países, encontramos, insisto, países que tienen porcentajes de vacunación alto y eso no exime que nos podamos enfermar. Entonces, insisto mucho en los temas de que los casos de COVID están rompiendo récords y el día de hoy estaba haciendo un reporte por otro motivo de varios países de la región. La mayoría de los países de la región estamos teniendo mayor número de casos activos y mayor número de muertes, ¿no? Entonces mayor número de casos y menos número de muertes. O sea, hay más muertos. casos activos y hay menos muertes, y esto nuevamente puede ser motivo de los porcentajes de vacunación que estamos teniendo en cada país, ¿no? Sí, nos dice Paulina, de tu comentario anterior sobre Aaron Rodgers, sobre el quarterback, dice, conozco varios casos que dicen estar vacunados y resulta que no lo están. Y Mericita, que nos preguntó de Europa, nos dice, es que estoy escuchando con mi mami, doctor, y es que ella viajará a Europa, a España. Tiene 65 años y queremos saber cómo está la situación allá. ¿Qué le recomendarías, Adolfo? Quiero suponer, Mericita, que su mamá ya está vacunada, no sé con qué Exacto, vacuna, pero quiero suponer que sí. ¿Habría que exacto. ponerse algún refuerzo? El problema es que en México no están aprobados los refuerzos, entonces Ella ese está es en el Bolivia. problema. En Bolivia, ¿no? En Bolivia hay que seguir recomendaciones, ¿no? Porque, como hemos comentado, cada país tiene esquemas de vacunación. Ya varios de los países tienen refuerzo, entonces hay que mantener las recomendaciones de las autoridades sanitarias y también poner mucha atención en las vacunas que están aprobadas, ¿no? En Europa. Esto es algo muy importante y seguir lineamientos. Hay lugares, estaba hablando con un socio que es chileno y acaba de viajar a Chile. Él está vacunado con Pfizer, le pidieron prueba de PCR, llegó a su país, llegó a Santiago, le hicieron prueba llegando y lo mandaron a quedarse en cuarentena 7 días. siete Ok. días, ¿no? Y hay lugares, como por ejemplo Inglaterra, donde también te ponen la condición de, no importa que estés vacunado, te presenta prueba y te mandan a aislamiento y te mandan con pruebas, además, programadas. Entonces, depende Ok. de cada país. Yo lo que digo es, siga los lineamientos de autoridades sanitarias y por favor ponga mucha atención en
la forma en que los diferentes países manejan a los viajantes, porque además nosotros somos de zona de riesgo. Entonces tenemos un trato muy diferente de lugares donde puede haber menos casos, ¿no? Sí, de acuerdo. Nos saluda Cecilia Ojeda, dice, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Grace Vargas también nos saluda. Primer tratamiento oral. Hay un tratamiento ya en, ¿qué es? Tabletitas, píldoras. Sí, aquí cambiando un poco del tema de saliendo, o sea, ya hablamos un poco de cómo está la situación, Sí. hemos hablado mucho de vacunas y podemos seguir hablando de vacunas, ¿no? Y el tema es que cuando empezamos a ver, oye, yo tengo COVID, ¿qué es lo que puedo tomar? Teníamos una serie de medicamentos que tienen que ser manejados bajo prescripción médica y lo que estamos queriendo tener es básicamente reducir este mecanismo de inflamación que finalmente es lo que va a ocasionar que nosotros tengamos un cuadro severo. Entonces, todos los medicamentos, que no son muchos, hay algún medicamento muy conocido y solamente voy a decir que es un medicamento antiinflamatorio esteroideo, es de las cosas que bajo prescripción médica se puede utilizar. Y después vinieron una serie de otros productos que se llaman anticuerpos monoclonales, que estos los utilizábamos o los utilizamos mucho en pacientes que tienen enfermedades inmunológicas también para intentar contrarrestar este tema de la inflamación. Son medicamentos que se administran intravenosos o se administran intramuscular, son medicamentos caros. Y en las últimas semanas, de hecho esto lo alcanzamos a comentar en la sesión pasada, de que había un tratamiento básicamente por una empresa que es Merck Sharp & Dohme en un acuerdo compartido con otra compañía que es Rideback Biotherapeutics, donde ellos deciden lanzar un producto que se ha visto que, primero, es un antiviral oral, es para COVID, y ellos están empezando a hacer todo un proceso interesante, primero, de permitir que se utilice la patente de este producto para que ciertos países que no tienen posibilidades de compra, estamos hablando de 102 países, puedan en un momento dado producir este medicamento sin que sea un tema de lo que llamamos que haya ganancia, ¿no? O regalías por la compra, hasta que tenga este producto de designación, mientras tenga producto de designación de uso de emergencia. Entonces, es la primera vez que tenemos un medicamento innovador, un medicamento que llamamos de patente, que va a haber una sesión especial de patente para que esto se pueda administrar y esto va a ir poco a poco haciéndose las aprobaciones, ¿no? de estos medicamentos, ¿no? En el mundo, pero este no es el único, es el primer tratamiento oral que se lanzó, que fue muy interesante, Molnupiravir, y lo comentamos la sesión pasada un poquito de estos mecanismos especiales para producirlo, pero la semana pasada también vino otro boom interesante, ¿no? Por parte de otra compañía farmacéutica que se llama Pfizer, y Pfizer también dijo, oye, pues yo también tengo un medicamento, y lo interesante de mi medicamento es que si la gente lo toma de manera temprana, yo puedo evitar, si me das la siguiente, Vic, ¿no? El tema interesante es que yo puedo evitar en un momento dado, para fines prácticos, 90% de los casos de, básicamente, de esta tasa combinada que se llama de hospitalizar o que la gente fallezca, ¿no? En adultos en alto riesgo. Entonces, este ha sido también otro boom interesante, ¿no? Al final, los dos son medicamentos orales. Los dos son medicamentos que van a buscar también aprobaciones muy rápidas. Y esto va a cambiar también mucho el escenario de, tenemos medicamentos para la gente que tiene cierto grado de gravedad que podemos utilizar a nivel de administración intramuscular o intravenosa, ¿no? A través de una vena. Pero estos dos fármacos prometen y ya se está generando la aprobación en varios países de manera rápida porque están preparándose, han preparado lo que llamamos nosotros las carpetas de sometimiento a las autoridades regulatorias para que finalmente sea aprobado, ¿no? Entonces esto es un poco lo nuevo que tenemos, ¿no? Y que esperamos que a la región, a toda Latinoamérica, lleguen estos dos puntos de manera rápida, ¿no? Excelente. Mira, antes de pasar aquí, si me permites, hay una pregunta muy interesante. Dice Carly Go desde El Salvador.
A mí me dieron el año pasado aciclovir para el virus de COVID. ¿Por qué será si es para otra cosa? Bueno, hay que ser muy honesto que mucho de lo que se intentó hacer, y aquí hay antiparasitarios, aquí hay, en este caso, otro tipo de antivirales, ¿no? Primos hermanos, porque aciclovir es un medicamento que usamos mucho para enfermedades como herpes, ¿no? Varicela, por ejemplo, y está demostrado. Lo que hizo la gente al final fue intentar ofrecer alguna alternativa para ver si podía servir, ¿no? Y básicamente fue con la intención de poder ofrecer algo dentro de estas limitaciones. Entonces, insisto mucho en esto porque la gente en un momento dice, bueno, ¿y qué hubiera pasado? Porque yo lo tomé y no me fue mal. La verdad es que estas experiencias, insisto, hay incluso hasta antiparasitarios, ¿no? Que se han utilizado y que hay todavía una duda si funcionan o no, pero esto fue con la intención de poder ofrecer algo a gente que estaba en un cuadro, que estaba evolucionando o que tiene un cuadro grave, con la intención de poder mejorar su condición clínica, ¿no? Ese es el motivo, ¿no? Muy bien. Y este esquema ya lo habíamos visto, es acerca de el refuerzo de la vacuna. ¿Qué nos Exacto. puedes platicar al respecto, Adolfo? Este es un esquema y cambia mucho para toda la región, porque este es un esquema más para Estados Unidos y vuelvo a hacer el comentario, ¿no? Si yo recibí una vacuna de Moderna o de Pfizer, que son vacunas de RNA mensajero, ¿no? De ácido ribonucleico mensajero, yo podría recibir, después de 6 meses de haber recibido mi esquema completo, yo podría recibir una dosis, y ya sea, la dosis puede ser una dosis de la vacuna de Johnson y Johnson, de Janssen, o nuevamente recibir una vacuna de Pfizer, si es que yo fui aplicado con Pfizer, o Moderna, ¿no? Y ese es el dato interesante también en el caso particular en Estados Unidos de la gente que recibió vacuna de Janssen, Johnson y Johnson. El cambio hoy para cierto tipo de población es que si ya pasó 2 meses de haber sido vacunado, la gente puede recibir un refuerzo, a diferencia de las vacunas de RNA mensajero, que se estima que debe de haber un tiempo de espera de 6 meses. Ahora, ¿quiénes son en este momento en Estados Unidos los que pueden ser vacunados? La gente que tiene problemas de enfermedad, lo que llamamos comorbilidades, que tiene alto riesgo, la gente que es de más de 65 años o los profesionales de salud. Y esto cambia mucho de país a país. Por ejemplo, México no tiene aplicación de refuerzos, no han sido aprobados, pero comentábamos en sesiones pasadas y ya varios de los asistentes nos decían, hoy en Chile se estaba reforzando y, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, por poner algún ejemplo, y Argentina, si pusieron una vacuna que era de origen chino, están poniendo refuerzos de vacuna americana, ¿no? A la gente que recibe estas vacunas. Entonces, está cambiando mucho, pero varios países ya de la región han empezado desde hace varias semanas a iniciar la vacunación de refuerzo. México es una de las excepciones donde no tenemos aprobados refuerzos y estamos vacunando a menores de 18 años solamente si tienen comorbilidad. Entonces, eso es para recordar que finalmente esto sigue siendo un movimiento y, como yo lo comentaba en la última sesión, esto va a ser similar a la vacuna de influenza. Vamos a tener que recibir refuerzos cuando no se sabe, pero este esquema de yo puedo hacer un cambio de vacunas, esto va a ser algo muy común cuando ya estén disponibles comercialmente las mismas. Hoy, Ok, en el caso de nosotros como México, dependemos de lo que el gobierno nos ofrece por el uso de emergencia, ¿no? claro. Nos pregunta Paulina, ¿los medicamentos orales, los que acabas de mencionar, van a reemplazar a las vacunas? No, 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 no. A ver, hay que poner dos niveles. Las vacunas lo que quieren hacer es prevenir que yo me enferme. Y los medicamentos lo que están haciendo es, si yo me enfermé, cómo hacer que no tenga un cuadro grave, ¿no? Un cuadro severo, ¿no? Y mientras más temprano yo puedo evitar que en un momento dado mi cuadro progrese. Entonces, estamos hablando desde un esquema de prevención con vacunas, con un esquema de tratamiento dirigido cuando yo ya tengo la enfermedad. Son dos componentes muy independientes, ¿no? Perfecto, gracias.
A ver, aquí está el tratamiento oral de Este lo MSD. habíamos comentado, ¿no? La verdad es que se quedó, pero la verdad es que lo único que están haciendo es, van a permitir que se haga y este es regresando porque todo el tiempo nos preguntan Sí, aquí qué. tenemos una pregunta, de hecho. Cecilia Ojeda dice, yo ya tuve COVID, fíjate, va con COVID y tuvo vacuna. Puede ser que me vuelva a dar, que vuelva a tener la enfermedad. Me quedó algo, me canso en la escalera y ya le toca la tercera dosis, tiene 38 años, pero tuvo COVID. ¿Qué Entonces, le puedes decir de las dos partes? el primer comentario es, la Ajá. gente que tuvo COVID y que tiene vacunación está mejor protegida que la gente que no tuvimos COVID y que estamos vacunados. Esa es la primera parte. Pero también el hecho de haber tenido la enfermedad, de haber tenido vacuna, no exime que yo me pueda volver a enfermar. Lo que probablemente pueda pasar es que si me vuelvo a poner en contacto con el virus, como decíamos, puede que yo tenga un cuadro menos severo y menos posibilidades de que vaya al hospital. Pero ahora venimos con los efectos a largo plazo, ¿no? Que decíamos, son más de 50 y uno de los datos más importantes o de los lugares donde más hay afectación es a nivel pulmonar, ¿no? Y el hecho de que ella tenga problemas en un momento dado de respiración, la recomendación es que asista a su sistema de salud, busque el apoyo de un profesional, porque comentábamos en sesiones anteriores, Víctor, que se están empezando a generar clínicas como en Estados Unidos. El gobierno ha puesto un dinero cercano a los $500 millones para promover estas clínicas de rehabilitación, llamémosle, para atención de gente que ha tenido COVID porque requiere un apoyo. Y en el caso particular de la gente que tiene problemas a nivel pulmonar, pues las clínicas desde el punto de vista respiratorio podrían ayudar para hacer ejercicios especiales respiratorios y estar haciendo un manejo y un acompañamiento de estos problemas que se quedaron como una secuela después de la enfermedad, ¿no? Sí, entonces, Ceci, hay que buscar un especialista en esta área, en el área de la neumología, de la rehabilitación pulmonar, porque es frecuente. Estábamos viendo que qué porcentaje de personas se quedan con algún síntoma, al menos, Adolfo. Sí, estamos hablando que aquí lo que estamos viendo, 80% de la gente puede 8 de cada tener, 10. pero ¿de qué va a depender? Va a depender de la severidad del cuadro que se tuvo. O sea, no significa que todo mundo que tiene COVID va a tener secuelas, no. Pero sí estamos viendo de que 8 cada 10 tienen, y mientras más severo su cuadro, más posibilidades de que quede con secuelas. Y decíamos, la fatiga es uno de los datos más importantes, alteraciones del sueño y problemas a nivel respiratorio, ¿no? Ok. Carly Go te da las gracias. Muy bien, muchas gracias. Carolina Jasso, ¿qué opina de la vacuna Cancino? Ella es profesora de universidad, yo creo que por eso lo pregunta, yo creo que ella le pusieron. Todas las vacunas son buenas, son eficaces, son seguras. Lo que todo mundo quisiéramos saber es cuánto dura la protección. Entonces, la mejor vacuna es la que está en el brazo, aplicada, ¿no? Entonces, ahí es un dato importante, ¿no? Muy bien, a ver, ya no tenemos más. No, ya no. Lástima. A ver, ¿alguna otra pregunta, ¿Queja, amigas, duda o amigos? regaño? ¿Alguna pregunta? Sí, sin regaños ni críticas, esas después, ahorita no. Ok, perfecto. No, muy bien. Y acuérdense, todos estos videos van a estar publicados, están siendo publicados en Facebook, en YouTube, los van a ver en muy poco tiempo. Carolina dice que esa respuesta que diste tú es la misma respuesta que yo doy, pero a mí no me convence. Yo quisiera decirle a la gente que todas las vacunas que están hoy en día aplicándose en el mundo están cumpliendo con procesos muy estrictos. En el caso particular, la vacuna CanSino, como la vacuna de Sputnik, están en los procesos de evaluación de la Organización Mundial de Salud para ser recomendadas, pero todas las vacunas partieron con un principio básico que es que dieran o presentaran una eficacia de más del 50%, todas las vacunas. Y hay unas que se acercan al 50% y otras que rebasan el 90%, ¿no?
Y hay de todo. Entonces, un poco lo que hicieron algunas compañías, llámese Janssen, llámese CanSino, fue, oye, vamos a poner una vacuna, una sola dosis para buscar una eficacia apropiada, que es arriba del 50%. Y al final lo alcanzaron, ¿no? Y al menos CanSino, en estudios que ha hecho en China, ha demostrado que en sujetos que ya llevaban 6 meses, los anticuerpos neutralizantes se mantenían. La gran pregunta de todas las vacunas es cuánto dura esa eficacia, y eso es algo que para todas las vacunas estamos observando temporalidad, o sea que hay un tiempo de protección, y obviamente lo que han hecho básicamente las compañías farmacéuticas es empezar a demostrar que el que pongas un refuerzo a una o a dos dosis de vacuna va a mejorar tu respuesta, y finalmente por eso están aprobando, y hay muchos temas asociados en un momento dado a la aplicación de refuerzos, pero insisto, va a ser como la vacuna de influenza. Todos vamos a requerir refuerzos en algún momento, todos. Nos pregunta Carly Go, bueno, primero nos dice Carly Go desde El Salvador, mi vacuna es la mejor. No sé cuál sea, pero ella dice que es la mejor. Pero Exacto. a ver, doctor, ¿por qué en algunos países permiten unas vacunas y otras no? Eso no lo comprendo. Es decir, para viajar piden estrictamente algunas y las otras las dejan fuera. Bueno, aquí hay un tema geopolítico, ¿no? Y hay que ser muy claro, ¿no? Países de industrializados, ¿no? Que alguna gente llama de primer mundo, tuvieron la posibilidad de establecer acuerdos comerciales para tener vacunas, llámese Estados Unidos, llámese la Comunidad Económica Europea, llámese Israel, por poner ejemplos, ¿no? Y finalmente, bajo ese escenario de ciertas vacunas, al final, pues se generó un problema, ¿no? De producción de vacunas. Voy a poner un ejemplo. Pfizer, el año pasado que empezó a producir a través de este acuerdo que tuvo con BioNTech, una compañía chiquita que es la que realmente desarrolló la vacuna, lo que hizo Pfizer fue, tenía toda la infraestructura para poder desarrollar una producción a gran escala, y llegó a este acuerdo con BioNTech, y el estimado del año pasado, de octubre-noviembre, era que Pfizer iba a producir 1.000 millones de dosis de vacunas este año. Eso fue por octubre-noviembre, con todas las estimaciones de que ya estaba la vacuna y todo. Recordemos que la vacuna de Pfizer se empezó a aplicar en diciembre del año pasado. Este año Pfizer rebasó los 2.000 millones de dosis de vacunas. O sea, el hacer una duplicación de producción de vacunas se dice muy fácil y es muy complicado, ¿no? Y esto no solamente pasó con Pfizer, pasó con BioNTech. AstraZeneca tuvo problemas incluso para conseguir en un momento frascos, tapones para los frascos, ¿no? Y después Brasil tuvo problemas para conseguir jeringas. O sea, esto se volvió un tema complicado en algunos lados, que por suerte en otros países no vivimos esto, ¿no? Perdón, Entonces, dice Carolina, 1.000 millones de dosis. 1.000 millones, sí. 1.000 millones, sí. Sí, o sea, lo dije, 1.000 millones. Y incrementaron a más de 2.000 millones. Al Dos doble. mil millones, más del doble, ¿no? Entonces, esto se dice muy fácil, y tú y yo que hemos trabajado en la industria, estamos acostumbrados a estos cosas de proyecciones que le llamamos Pues forecast. mira, acá en la casa, acá en México, yo le hubiera dicho, póngale un poquito más de agua a los frijoles. Claro. Pero hablando de esto, pues sí, dice, es impresionante, dice Carolina. Sí, pensando no solo en sí en la vacuna, como tú decías, todos los insumos, los frasquitos, los taponcitos, las cajitas, Pfizer, las jeringas. Pfizer tuvo una cosa muy interesante. El frasco podía dar 6 dosis. Y hubo países que optimizaron el uso de las jeringas, y para poder extraer en un momento dado y optimizar de 5 a 6 dosis, que era como salieron los primeros viales. O sea, ha habido una serie de cosas interesantes, pero todas las vacunas tienen un costo. Ese es el otro gran problema. Entonces, ¿por qué hay países donde hay ciertas vacunas y hay países donde hay otras vacunas? Pues el tema es básicamente cuál es la capacidad que tuvo el país para salir rápido a hacer acuerdos, la posibilidad de pagarlos y la posibilidad de mantenerlos. México es un caso muy particular. No creo que haya en el mundo un país que tenga 9 vacunas aprobadas y que esté aplicando 7 vacunas, ¿no? De manera simultánea, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Cuántas personas trabajarían en eso? Dice Carolina, pues muchísimas, muchos miles de personas.
miles de personas. Y muchas conversiones, supongo, de instalaciones que estaban funcionando para algo y ahora funcionan para otra cosa. Se hacen dos cosas importantes. Primero, se amplía, de hecho, en algún momento al inicio de año, México dejó de recibir vacunas porque hubo una ampliación de la planta de Bélgica donde se producía la vacuna de Pfizer, pero después lo que se hace es hacer y crear otros acuerdos, ¿no? Y se crean otros lugares de planta. AstraZeneca producía su vacuna inicialmente en Inglaterra. Después llegó un acuerdo en la India con una compañía local, Serum Institute, donde finalmente también se empezó a producir la vacuna de AstraZeneca. Después llegó un acuerdo interesante con una compañía argentina, que esa compañía argentina mandaba el principio activo a México para que finalmente esa vacuna se envase. Entonces, creas toda una serie de cosas. Y también otra cosa que aprendimos de esta pandemia es que hubo compañías que no lograron desarrollar vacunación. Pongamos el caso de Merck, pongamos el caso de Sanofi, por poner dos ejemplos de los grandes, Glaxo. Y entonces ellos mismos llegaron a acuerdos con las compañías que sí tenían vacuna para poder hacer acuerdos y aumentar la producción de vacunas. Entonces, ha sido algo realmente inesperado, ¿no? Esta pandemia y afortunadamente colaboraciones interesantes, ¿no? Dice Angie que se puso 2 vacunas de AstraZeneca y le duele horrible el cuello. No sé cuánto tiempo haya pasado entre una u otra dosis. Puede haber dolor muscular, pero si hay un tema a nivel de cuello, pues sería recomendable que la revisara, ¿no? Sí. Y Paulina dice, yo amé AstraZeneca, no me dio ninguna reacción. Es que cada sujeto, lo hemos platicado anteriormente, Víctor, hay gente que se muere casi con la vacuna, ¿no? Hay complicaciones importantes de la vacuna y ha habido, infortunadamente, con algunas vacunas, ¿no? Y hablando de AstraZeneca, pues algunos eventos muy, muy serios. Y hay gente que no nos fue tan mal, o sea, yo también puedo decir que pues un poco de malestar, pero nada, pero hay gente que, bueno, que 2, 3 días en la cama, fiebre alta, mal, dolor, cefaleas, ¿no? O sea, es muy variable, ¿no? Sí. Carly Gore nos pregunta, ¿qué opina de las pruebas de COVID? ¿Son seguras? ¿Tienen algún margen de error? Tienen margen de error, no hay una prueba 100% que sea con lo que llamamos nosotros, que detecte realmente a los sujetos que están enfermos y detecte también muy bien y perfectamente a los sujetos que no están enfermos. Todas las pruebas tienen cierto nivel y ahí va a depender dos cosas, ¿no? Pues las pruebas de PCR son de las pruebas más, lo que llamamos nosotros el estándar de oro. Eso quiere decir que cuando salimos del estándar de oro y hacemos determinación de antígenos, pues alguna perdemos, y si tomamos la muestra nasofaringea, lo tomamos de gota de sangre o lo tomamos de saliva, puede modificar, ¿no? Aquí lo que tiene mucho que ver es no solamente lo que llamamos el control de calidad para que se apruebe una prueba, porque de alguna manera está dando certidumbre, ¿no? Razonable, ¿no? Pero también tiene mucho que ver que la prueba se mantenga de manera apropiada. O sea, son varios factores para poder estar haciendo estas determinaciones, ¿no? Carolina nos pregunta, ¿cree que la vacuna Patria saldrá algún día al mercado? No lo sé. No lo sé, y bueno, debo decir que esa vacuna Patria es una vacuna que se desarrolló en Mount Sinai, o sea, en Estados Unidos. Nunca he entendido por qué le llaman Patria, ¿no? Porque pues algo para mí patriótico es que pues, es algo que tiene desarrollo como la Soberana, las vacunas soberanas de Cuba, que son desarrolladas realmente en Cuba, o Sputnik, que es rusa, o las chinas que están desarrolladas, ¿no? Nunca he entendido por qué se le llama Patria. La verdad tengo curiosidad porque cuando uno ve la información, pues se desarrolló en Nueva York, se desarrolló en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, han comentado que han empezado sus estudios fase 3, ¿no? Y están en ello, y habría que ver qué sucede realmente con los estudios fase 3 para ver si tienen la eficacia que decíamos, y si finalmente logran tener una tasa de eficacia apropiada, pues seguramente van a poder continuar con su proceso de desarrollo y más adelante ofrecerla, ¿no? Perfecto, gracias. Grace también dice que con AstraZeneca sintió que se moría. Y a Carolina dice, viene a mi mente Adolfo García Sastre. No sé por qué, yo también. Yo Lo que tampoco. pasa, lo que ya le dije yo, te lo juro, ya le dije varias veces a Carolina, si no la controla, no la fume, pero bueno, ya sabes cómo es Carito.
Adolfo, pues estamos llegando a la parte final. Yo quiero preguntarle si tiene alguna pregunta, alguna duda final, y si tú, Adolfo, nos deseas dejar algún mensaje también Sí, final para la audiencia. quiero dejar un mensaje final porque en estos días ha empezado y hablábamos de la época invernal y la vacunación de influenza y la gente empieza a tener esta duda, oye, voy a vacunarme con COVID, puedo ponerme vacuna de influenza, ¿qué sucede? Y realmente el comentario es que podemos tener vacunación incluso simultánea de COVID con influenza. Entonces, eso permite que si yo tengo, por ejemplo, una vacuna de COVID y tengo molestias, lo ideal es que yo supere las molestias, que no tome medicamentos y pueda proceder a recibir mi vacuna de influenza. Entonces, de hecho, lo comentábamos en algún momento, Víctor, que no en este periodo invernal, pero no nos va a sorprender que el próximo año, como van las cosas y esta endemicidad que comentábamos de influenza con potencialmente COVID, tengamos una vacuna incluso combinada. Así como tenemos pentavalentes, hexavalentes, exacto, trivalentes y todo, no nos sorprenda que el próximo año tengamos una vacuna que lleve COVID más influenza. No nos sorprende. Preguntan si hay algún intervalo que debiéramos esperar entre una vacuna y la otra. O sea, el consejo es, si no he tenido vacunación por algún motivo y tengo esta opción, puedo recibir las dos vacunas de manera simultánea. No quiere decir que las carguen, se aplican, se toman, se aplican en lugares diferentes, ¿no? En un brazo, en otro. Pero se puede hacer la aplicación simultánea. Ahora, yo tuve vacuna de COVID. Si tengo molestias o tomo medicamentos, lo recomendable es que yo resuelva el tema de molestias y medicamentos para poder recibir una siguiente vacuna. Esa es la otra recomendación. No me puedo ir sin hacer esto, Adolfo, discúlpame, pero dicen, ¿cuándo cree que termine todo esto? ¿Les contestas tú o les contesto yo? No, pues tú tienes la bola mágica, Víctor, entonces está en tu cancha, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con cuándo termine todo esto? ¿El tema de pandemia? O sea, ¿cuándo regresaremos a lo que era nuestra normalidad? ¿Cuándo? ¿No? Todavía está, para mucha gente vamos a estar entrando en esta normalidad para algunos países que tienen tasas de vacunación más elevadas, pero ahí está el ejemplo que decíamos de Europa, ¿no? Que empiezan a quitar cubrebocas, empiezan a quitar medidas y al final volvemos otra vez a regresar a lo básico, ¿no? Mientras no tengamos un tema de menos severidad de la enfermedad, menos casos hospitalizados, menos muerte, no podríamos empezar a considerar que el virus ya llegó para quedarse y ya tenemos un mejor manejo, ¿no? Es que no sé si viste la pelea de box el fin de semana, sí, el sábado. Claro. Y veo, y de verdad que yo me quedo así, acá nos metemos al súper con cubrebocas, y ahí había, no sé si eran 10, pero, 20 mira, puedes ver la pelea de box, puedes ver la Fórmula 1 que acabamos de pasar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y que le fue muy bien a Checo Pérez, pero puedes ver un partido de fútbol americano, puedes ver un partido de básquetbol, y tú empiezas a ver las gradas y dices, ¿cuánta gente tiene cubrebocas en estos lugares? El menor número. La UEFA ahora, la Champions League y todo, ves esto y dices, no hay. Claro, alguien me decía, y eso era también interesante, hablando de deportes, ¿no? Alguien me decía del torneo de Wimbledon, donde no era fácil tener, son muy caros los boletos, y tú tenías que presentar una prueba negativa a la entrada. Si no, no entrabas. Y en nuestros países, para poder salir a un restaurante, poder ir al cine, poder ir al teatro, te van a pedir una serie de comprobaciones. México no está en ese caso, pero lo estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en varios países donde lo que llaman la movilidad va a empezar a determinar para que tú puedas entrar a ciertos lugares, que demuestres que estás vacunado y que tienes una prueba y que no eres portador en ese momento. Muy bien. Adolfo, muchísimas gracias. Nos vemos pronto con otro tema interesante, que puede ser COVID, que puede ser un tema de... COVID y lactancia, fíjate. Lactancia, listo. COVID y lactancia. Perfecto, aquí para todas nuestras amigas que les interesa mucho el tema de salud reproductiva y sexual. O sea, ligamos embarazo y lactancia y así amarramos, que a ti te encanta el tema del embarazo. Entonces... Perfecto. Embarazo, lactancia. Agradecemos estos temas, nos dice Paulina. Carolina, le hace así. Gracias. Sí, saludos de parte de Angie. Muchas gracias, amigas, amigos. Sigan compartiendo la página, sigan compartiendo la cuenta, sigan compartiendo los videos.
y nos vemos aquí. Mañana vamos a tener, déjenme ver rápidamente la agenda, mañana vamos a tener un tema de anuncios parroquiales, como decimos, ¿no? Los anuncios parroquiales, ¿no? Los anuncios parroquiales. Vamos a tener un tema de endometriosis, vamos a tener salud, educación en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Probablemente tengamos una noche de canto con una amiga cantante. El doctor Adolfo, perdón, los datos de contacto. Me pregunta que si tiene redes, correo. Sí, en mi correo es Adolfo H. de Hernández, G de gato, M de mamá. Y esto es muy sencilla porque yo me formé, así como me formé en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el Hospital General de México, y por eso es adolfohgm@yahoo.com. Perfecto, adolfohgm@yahoo.com. ¿Sí? Muchas gracias, buenas noches, Grace, que estén muy bien, nos vemos pronto, amigas, amigos, nos vemos mañana. Buenas noches a todos.